Bienvenidos a La U en su casa, este espacio que es de los gran colombianos, un lugar en donde nos sentimos realmente así, como en casa. Queremos invitarlos y llevarles la Universidad La Gran Colombia hasta sus casas para que la conozcan muy bien, conozcan más acerca de los programas de pregrado, de posgrado que ofrece esta maravillosa institución educativa. También invitarlos a que vayan a www.ugc.edu.co. Ahí pueden conocer más acerca de esta alma mater. Si los jóvenes que nos están viendo quieren cursar sus estudios de educación superior, de pregrado y posgrado, lo pueden hacer aquí, en la Gran Colombia, que los espera con los brazos abiertos y que es toda una experiencia de vida. Hoy estamos aquí en la sección de posgrados en la Universidad de la Gran Colombia, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, para ser más exactos, y estoy acompañada hoy de un súper invitado, porque vamos a hablar de un súper tema que yo sé que a todos los colombianos nos interesa, nos importa, queremos aprender de ello, y se trata de la declaración de renta de personas naturales. Hoy nos acompaña Juan José Rivera Manrique. Quiero darle la bienvenida. Él es contador público, él es especialista en revisoría fiscal y magíster en economía social de la Universidad de la Gran Colombia y también es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Gracias por acompañar. Bienvenidos a la universidad, muchas gracias por la invitación y ojalá el tema que se torna a veces un poco complejo porque las personas naturales son de mucha naturaleza, muchas obligaciones, sea del agrado y un poco explicar, no con tanta rigurosidad técnica ni normativa, cómo los contribuyentes, una persona común y corriente, puede entender cómo se prepara, se elabora y si está obligado o no obligado a presentar su declaración de renta de persona natural. Qué tema tan importante este de la declaración de renta, un tema que nos compete a todos los colombianos, que ha ido evolucionando y esa sería quizás la primera cuestión que podemos hablar en este momento, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado este tema con el paso de los años, en la actualidad, cómo se maneja? Correcto. Antes de todas estas reformas tributarias, la declaración de renta en principio únicamente estaba condicionado a personas naturales, trabajadores que tuvieran un vínculo laboral. Y en ese orden de ideas, básicamente los empleados de las empresas eran que presentaban solamente las declaraciones tributarias por este concepto. A través del tiempo, el Estado colombiano, a través de sus reformas tributarias, se ha dado cuenta de que independiente que sea un trabajador puede realizar otras actividades diferentes en materia económica a su trabajo normal, y eso para el Estado en la verificación de esas actividades comerciales independiente a su medio laboral generaba unos ingresos que eventualmente podían ser grabados esos ingresos. Y en ese tiempo, en las últimas reformas, estamos hablando más o menos de unos 5 o 6 años, en la cual a través, nuevamente repito, de las reformas tributarias cambió todo el estilo de la obligación y presentación de los contribuyentes personas naturales a través de un sistema que se llama sistema cedular, es decir, a lo que estoy manifestando en relación con la evolución. Entonces, una persona, por ejemplo, cualquiera de nosotros, si por ejemplo yo soy pensionado, es una actividad adicional a mi trabajo en la universidad. Si soy asesor, consultor en temas con la ciencia contable o con otras actividades, entonces es otra actividad comercial. Si hay unas rentas por unos ingresos que yo no, como coloquialmente lo dice, denuncio ante la DIAN o la DIAN no sabe, por ejemplo, si son arrendamientos o si recibo donaciones a cargo de una sola persona natural, entonces el Estado se dio cuenta de eso y por eso determinó ya hace muchísimos años el tema de la información exógena, en la cual articuló todas las actividades que realizaba una persona natural y jurídica con un tercero, y esas personas con quien se realizaban esas actividades, entonces tenía que reportar a la DIAN ese tipo de actividades. Entonces eso se convirtió en un reporte en la cual se dio cuenta manifestando, no, esta persona no solamente es un trabajador, sino que hace muchas actividades. Sino que hace algo adicional. Hace muchísimas cosas adicionales. Extras. Exacto. Entonces en ese orden de ideas,
esa es la evolución que ha tenido especialmente en el tema de renta de personas naturales. Muy importante conocer estos antecedentes, ¿no? Para poder aterrizarnos un poco y entender por qué ha cambiado en los últimos años de esa manera. ¿Quiénes están obligados actualmente a declarar renta? Correcto. Los obligados a presentar declaración de renta están determinados por un concepto que también salió hace varios años que se llama Unidad de Valor Tributario, o sea, VT. Sí. La VT reemplazó a el salario mínimo, que era cuando se presentaban las declaraciones anteriormente, porque la VT es una cifra que actualiza y mantiene el efecto inflacionario para efectos de los impuestos de los contribuyentes. Entonces, para el año 2023, que es el año que nos ocupa, las personas naturales obligadas a presentar declaración de renta son aquellos contribuyentes que durante el año gravable hayan obtenido ingresos iguales o superiores a 1.400 VT. El VT para el año 2023 está en 42.412 pesos. Eso significa que aproximadamente son 59.400.000 pesos los ingresos gravados para las personas naturales en relación con sus ingresos. Y el otro factor o los otros factores es contribuyentes que tengan un patrimonio. El patrimonio básicamente está relacionado con los bienes, vivienda o demás, cuya cuantía esté en 4.500 VTs. Entonces, es cualquiera de esos requisitos. Son 5 requisitos, pero con uno solo que cumpla esos 5 ya está obligado. Perfecto. Igualmente con las consignaciones bancarias. No los retiros, sino las consignaciones. Entonces, si se evalúan consignaciones, son también 1.400 VTs. Otro requisito es compras con tarjetas de crédito, también en 1.400 VT, y los responsables de los impuestos sobre las ventas. Perfecto. Esos básicamente son las personas naturales obligadas a presentar declaración de renta durante el año 2023. Muy bien, eso ahí está súper claro. Muchísimas gracias. Ahí estamos en compañía de Juan José Rivera Manrique, quien es contador público, docente de la Universidad de la Gran Colombia, un gran conocedor de estos temas que son tan importantes para todos nosotros. Vamos a ir a una pausa cortita, pero ya regresamos con más aquí en La Voz en su casa. Estamos de regreso aquí en La U en su casa. Quiero invitarlos nuevamente, por favor, a que vayan a www.ugc.edu.co, conozcan más acerca de la Universidad de la Gran Colombia, conozcan los programas de pregrado, posgrado, contaduría pública. Por ahí, para los que estén interesados, estamos hoy en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales hablando de un tema súper interesante, no interesante, lo que sigue, porque usted tiene que saber justamente si tiene que declarar renta o no. Muchas personas no lo saben y se convierten en evasores a veces por desconocimiento. Eso es lo que no queremos hoy. Estamos con Juan José Rivera Manrique, quien es contador público, es especialista en revisoría fiscal, magíster en economía social y docente de aquí en la Universidad de la Gran Colombia. Bueno, estamos hablando sobre declaración de renta, específicamente año gravable 2023. ¿Quiénes, digamos, ya sabemos quiénes están obligados? En el bloque anterior lo hablamos. Hablemos de ese paso a paso, el procedimiento que se debe hacer para presentar esa declaración y pagarla. Bueno, entonces, de acuerdo con lo que dije anteriormente, en esa evolución de las declaraciones de renta hay un modelo de elaboración, presentación y pago de dichas declaraciones que a través de un mecanismo que se llama cedular. Ese formulario es el formulario 210 para personas naturales, en la cual se clasifica en una cédula general. Esa cédula general está compuesta por 3 subcédulas, que son rentas de trabajo o rentas laborales, otras rentas que no tienen una vinculación con lo laboral, pero por ejemplo, a lo que manifestaba anteriormente un profesional independiente que esté con un vínculo laboral y hace otra actividad, entonces son otras rentas en otra cédula, rentas de capital que corresponde a unas posibles inversiones que tengan personas naturales,
que generan unos rendimientos financieros o unos ingresos, por ejemplo, por arrendamientos que no se pueden colocar ni en las rentas laborales ni en las rentas que no corresponden a un vínculo de trabajo. Y la tercera subcédula de esa cédula general se llama rentas no laborales, que básicamente corresponden a ingresos que no provengan de las anteriores y que no esté contemplado, pero que la persona natural lo recibe, como por ejemplo donaciones, ¿sí? Indemnizaciones no de tipo laboral, sino otro tipo de indemnización, como por ejemplo judicial. Entonces ahí están esas 3 subcédulas de la cédula general. Hay otra cédula que se llama cédula de pensiones. Entonces, por eso le puedo decir de que una persona puede ser pensionada y realizar todas esas actividades y obtener ingresos. Entonces, a través de la plataforma Muisca, y ya un poco que les voy a explicar la información exógena, la DIAN se da cuenta qué ingresos está percibiendo un contribuyente. Y en relación con la reforma tributaria de este gobierno, a través de la ley 2277, se incluyó ingresos por dividendos y participaciones, especialmente de contribuyentes que generan utilidades por inversiones que tienen en el exterior. Entonces eso como que también estaba escondido y la DIAN se dio cuenta de eso, entonces involucró en la declaración de renta de personas naturales y de personas jurídicas muchísimo más ese concepto de dividendos y participaciones. Y un capítulo muy especial que es una especie de subcédula que se llama ganancias ocasionales. Entonces, todos los renglones por cada una de estas cédulas deben diligenciarse en razón de la obtención por parte del contribuyente de la información exógena. ¿Qué es la información exógena? La información exógena es la forma como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se da cuenta que un contribuyente está haciendo una cantidad de actividades. ¿Por qué? Porque ese contribuyente, cuando hace operaciones con terceros, ese tercero está obligado a reportarlo, especialmente personas jurídicas. Las personas naturales muy poco hacen, aunque están obligadas a reporte de información exógena, muy poco hacen ese reporte. La DIAN hace esa fiscalización para verificar ese procedimiento. Entonces, el procedimiento de la elaboración para el año 2023 depende precisamente del reporte de esa información exógena y de aquellas cosas que la DIAN no se haya enterado, pero que para el contribuyente es importante incluirlas en la declaración de renta. Cuando se elabora el formulario de la declaración de renta de personas naturales, la DIAN en su plataforma genera una declaración sugerida, sugiere una declaración. Esa declaración sugerida básicamente coincide con el patrimonio y los ingresos del contribuyente, no con el beneficio que tengo como contribuyente de deducirme algo que yo tengo un beneficio, como rentas exentas, costos y deducciones que me disminuyen el valor del impuesto a pagar. Pero resulta de que en la medida en que yo voy elaborando mi declaración de renta, antes de colocar los costos y las deducciones, esa declaración sugerida por la DIAN coincide hasta ahí, hasta esa parte con yo. Significa que estoy bien con la declaración de renta y no voy a tener problema con la... El problema ya viene es con los costos y deducciones, porque yo no me puedo ni deducir todo ni colocar costos y gastos. Hay unas rentas exentas y a partir de ese momento entonces se hace toda la depuración de dicho formulario. Claro, qué importante. Por supuesto, la gente busca ayuda siempre de un profesional, de un contador generalmente. ¿Esto lo pudiera hacer una persona sola? Lo puede hacer. Si lo sabe hacer. Esa es la idea. La idea es, digamos, un poco en la labor nuestra como contadores es orientarlos, pero la DIAN ha establecido que un contribuyente que a través de un mecanismo que se llama la ayuda renta de la DIAN lo pudiera hacer. Pero a veces hay unos inconvenientes en el sentido de que el contribuyente no entiende, ¿sí?, cómo hacer una depuración para no pagar mucho impuesto sobre la renta, ¿sí? No sé si fue una anécdota de un minuto con un contribuyente que un ingeniero de sistemas, su papá
responsable del impuesto sobre la renta, le tocó, utilizó la ayuda renta y le salió un impuesto a pagar altísimo. Altísimo. ¿Sí? Entonces él me pidió el favor y me dijo, Juan José, es que tengo este problema con la declaración, mi papá. Entonces yo le dije, utilicé la ayuda renta paso por paso, etcétera, etcétera, y me salió este. Le dije, pues si quiere, mándeme los soportes, los documentos. Y le ayudo. Sí, le ayudo y le dice, al ratico lo llamé y le dije, su papá tiene un saldo a favor de 5 millones de pesos. Le dije, ¿cómo Wow. así? Le dije, sí, porque, ¿y por qué, Juan José? Si yo hice todo lo que me dice la DIAN a través de la ayuda renta, ¿por qué? Entonces yo le respondí, es que yo soy contador público. Sí, sí, sí. Entonces Zapatero a sus zapatos. uno O tiene sea, la posibilidad de aplicar hermenéutica, jurídica, interpretación, lectura de las normas para efectos de determinar la base justa de un contribuyente, especialmente persona natural. claro que sí, además que las personas se pueden informar también en la página de la DIAN justamente sobre todos estos temas que son completamente normales y que pues le concierne casi a todos los colombianos, casi a todos. Estamos con Juan José Rivera Manrique, quien es contador público docente de aquí de la Universidad de la Gran Colombia. Vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos con este interesante tema aquí en la U de su casa. Estamos de vuelta aquí en la U en su casa. Hoy estamos en compañía de Juan José Rivera Manrique, quien es contador público y es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Está aclarándonos todas estas dudas sobre la declaración de renta para que usted también tenga claro cuáles son esos impuestos que debe declarar, cuál es la razón para que también esto ocurra y pues usted esté claro y lo haga en los plazos establecidos, que ya vamos a hablar de eso. Quisiera preguntarle ahora sobre las tarifas, ¿cómo han cambiado? Bueno, en cuanto a las tarifas, las tarifas también antes era en términos de porcentaje sobre la base gravable líquida que se calculaba el impuesto sobre la renta. Como el mecanismo del VT le sirve a la DIAN para efectos de determinar precisamente sus recaudos, entonces ahora es a través también de las VTs. Entonces las tarifas se inician o se establecen en una tabla. Empiezan con el 0%, hay 8 porcentajes marginales en relación con un rango de VTs. Por ejemplo, si el contribuyente al establecer la base gravable líquida, su base está entre 0 y 1090 VTs, la tarifa es 0%. Eso equivale a 46.220.000 pesos. Entonces resulta que sobre 46 millones de pesos en la depuración de los ingresos, menos los gastos y costos, menos las rentas exentas, la base le da 46 millones de pesos, no tiene que pagar impuestos sobre la renta. Pero ya de ahí para adelante, más de 1090 VTs hasta otro rango, ya empieza unos porcentajes para aplicarle ese valor sobre esa renta. Empieza después 18% y llegamos hasta más de 31.000 VTs, en la cual la tarifa es el 38% sobre esa base gravable líquida. ¿Sí? Entonces ya depurado todos los ingresos, ya depurado los gastos, los costos, las deducciones y las exenciones, queda el valor base y sobre eso se aplica la tarifa, empezando desde 0% sobre esos 1090 VTs hasta la máxima que es 31.000 VTs o más, que da más de 1.000 millones de pesos. Para efectos de aplicarle el porcentaje se le aplica y eso es lo que tiene que pagar el contribuyente en la medida del resultado que le dé la elaboración de su declaración de renta. Y ahí se va haciendo el cálculo. Algo que me parece importante que lo hablemos en este momento es la facturación electrónica. Facturación Puede electrónica. ser un beneficio también allí. Sí, claro, la facturación electrónica es un mecanismo que viene desde el gobierno anterior, el 2020, ya obligatorio para casi todo el mundo, personas naturales y personas jurídicas que facturen por ventas de bienes y servicios de 3.500 VTs en adelante, están obligados a facturar electrónicamente, ¿sí? Independiente de su actividad comercial. Los que son menos de 3.500 VTs no están obligados a facturar electrónicamente, pero sí tienen que
expedir una factura equivalente, o sea, parecida a la factura electrónica. Ese mecanismo le ha permitido a la DIAN, no solamente a la DIAN, sino por ejemplo las experiencias de otros países como México, que su recaudo de impuestos está basado básicamente en su facturación electrónica, porque pueden determinar claramente cuánto van a recibir por el impuesto sobre las ventas. Y cuando se habla de factura electrónica, un proveedor de venta de bienes y servicios, inmediatamente la DIAN tiene el reporte de esa venta en línea sobre esa facturación electrónica. Entonces ya sabe cuál es la obligación de ese contribuyente en relación con sus impuestos sobre las ventas. Claro. Este reporte es un reporte novedoso para la declaración de renta del año 2023 para elaborar la declaración. Entonces incorporaron un link cuando se baja la información exógena y cuando se baja otro tipo de información, colocaron el de la facturación electrónica. Y en la facturación electrónica entonces ya hay un beneficio establecido por el Estatuto Tributario para personas naturales, especialmente, que cuando compran bienes y servicios y solicita facturación electrónica, puede deducir el 1% del total de esa facturación electrónica en un periodo gravable. Entonces, eso es un beneficio en relación con la disminución de la base gravable del impuesto sobre la renta, me lo disminuye. Sí, aunque se hable 1%, pero algo es algo, Claro. y hay personas que facturan muchísimo, y transferencias y una cantidad de cosas. Entonces, hay un requisito especial de que para que se dé esa deducción en el impuesto sobre la renta de ese 1%, debe estar el contribuyente bancarizado y todas las operaciones deben ser a través de tarjeta débito o tarjeta de crédito. Si es en efectivo, no tiene el beneficio de la facturación electrónica. La plataforma, en este sentido... Por ejemplo, Nequi, Data. Lo que pasa es que el Nequi ha sido Ahora también tiene ese tema tributario, ¿no? Lo que pasa es que el Nequi más que todo es una transferencia para efectos de pagos en efectivo más que todo. Sí, en este momento que le consigno. Como un giro directo. Hay muy poco que está utilizando el Neteo para pago de ventas de bienes y servicios. Más que todo es que yo le mando la plática acá, le mando esto, le mando esto, el Nequi y DaviPlata, que digamos, en mi concepto, falta un poco de reglamentación en ese sentido porque las personas que utilizan mucho ese mecanismo están generando muchos ingresos. Están generando muchísimos ingresos que por la compra del mercado, por la compra de la gaseosa, la compra, perdóneme, la empanada, que todo por Nequi, todo por Nequi, todo por Nequi. Entonces, quien hace esa venta está percibiendo muchísimos ingresos. Claro. Entonces, obviamente, ese es un mecanismo en el cual en mi concepto falta un poco de reglamentación más sobre el tema. Y por último, plazos. Bueno, y por los plazos, entonces los plazos de renta de personas naturales empiezan a partir del 12 de agosto y hasta el 24 de octubre. El 12 de agosto es por los dos últimos dígitos del número de la cédula de ciudadanía o el NID, más bien del NID, de esa 0102 el 12 de agosto hasta 9900, que es el último vencimiento, que será el 24 de octubre de este año. Para que no lo deje pasar, porque si no puede haber multas. Sí, y es peor. Puede haber sanciones, pueden haber multas. Claro que sí. Muchísimas gracias a Juan José Rivera Manrique, contador público, especialista en revisoría fiscal, magíster también en economía social de aquí en la Universidad de la Gran Colombia y docente de la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales. Ha sido un gusto esta conversación. El gusto es mío, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Recuerden ingresar a www.ugc.edu.co para que conozcan más de los programas de pregrado y posgrado, y la gente que quiera estudiar contaduría se encuentra aquí con este maravilloso docente en la Universidad de la Gran Colombia. Gracias por habernos acompañado. Esto es La U en su casa. Hasta la próxima.